¿Qué tal, hermanos? Bueno, espero que recuerden los tres círculos del árbol sacado de raíz para que podamos entrar confiadamente al reino de Dios. Y había comentado acerca de la confesión, de arrepentirnos y de confesar nuestras faltas para poder entrar en el reino de Dios. A partir de ahí comenzamos y nuestra entrega al Señor, que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué implica, qué significa que Cristo sea lo primero en nuestra vida? Bueno, puedo hacerte figurativamente una figura de que Dios te dice a vos, bueno, ¿qué es lo que vos tenés para darme? Uno dice, bueno, me encuentro con Dios, quiero conocer a Dios, ¿qué te tengo que dar, Dios, de mi vida? Bueno, Dios dice, ¿qué tenés para darme? Y vos le decís, bueno, tengo una casa. Y bueno, dame la casa, te dice Dios, ¿y qué más tenés? Y bueno, tengo un auto. Bueno, y Dios te dice, dame el auto también. ¿Y qué más tenés? Y bueno, tengo una caseta en la costa, algunos pueden tener una casa en otro lado. También, bueno, dame esa casita también. ¿Y qué más tenés? Y tengo la familia. Y bueno, dame tu familia, tu esposa, tus hijos, dámelos a mí también. ¿Tenés nietos? También dame los nietos. Y uno termina dando todo. Y cuando uno no tiene más nada y Dios te dice a vos, ¿qué más tenés para darme? Nada, Señor. Nada más que mi vida. También dame tu vida. Y ahí es donde el espacio más difícil para todos aquellos que se acercan a Dios es entregarle aún hasta nuestra vida a Dios. Y Dios no se queda con eso, sino que Él nos lo devuelve a nosotros. Y dice, bueno, yo ahora te lo devuelvo para que disfrutes tu auto, tu casa en la costa, tu familia, tus hijos, tus nietos. Pero no te olvides que ahora sos un administrador de esos bienes, porque todo eso me pertenece. Entonces nuestra actitud, cuando vemos esto y cuando entendemos esto, que Dios está primero en nuestro lugar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, uno comienza a entender que primero soy hijo de Dios y después soy abogado, primero soy hijo de Dios, después soy fletero, primero soy hijo de Dios, después soy músico, primero soy hijo de Dios y me convierto en padre de familia, en abuelo. Todo pertenece a Dios. Él es cristocéntrico, es lo primero en mi vida. Y la confesión es la liberación, son los primeros pasos, es la liberación de una carga pesada que teníamos, de la cual nuestro archienemigo, por venir al reino de Dios, nos tenía atrapados, cegados espiritualmente, como había dicho en su momento al principio. Estamos en un mundo de tinieblas, venimos a la luz y confesamos nuestra falta. Miren lo que dice el Evangelio de la carta de primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El principio de este versículo es que nosotros tenemos que confesar todo a Él. A Él significa también buscar una persona con autoridad espiritual en cual nosotros vemos que tiene una vida espiritual, una conducta espiritual, una coherencia espiritual y puedo hablar con Él para decirle y confesarle mi falta y todo lo que me había equivocado. Y orar, y esta persona va a orar por vos seguramente, y el Señor que es fiel y justo, que Él ya pagó, nos va a limpiar. El pecado es como en nosotros, es como si tuviéramos un traje, o si puede ser blanco mejor, y tuviéramos manchas. ¿eh? Y entonces vamos y decimos, mira, esta mancha me la hice en tal lado, esto lo hice por esto, esta mancha es esto, esta mancha es esto, y oran por nosotros y esa mancha es borrada, es limpiada con la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad y nuestra vestidura, nuestra vestimenta empieza a estar limpia. Empezamos a liberarnos. ¿Cómo es el pecado? Y el pecado, te puedo decir, si yo levanto esta lapicera y no toco la mesa y no toco nada, y la puedo tener. ¿Cuánto pesa? 20 gramos. ¿Y la puedo tener una hora? Sí. 2 horas. Sí. 3, 4.
5 horas, 10 horas, ya me va a empezar a pesar estos 30 o 20 gramos de la lapicera, no sé cuánto pesa. Voy a tener que tratar de sostener mi brazo para poder soportar esto. Y a medida que pasa el tiempo, esta lapicera, esta manchita, cada vez se me hace más pesada y más difícil de sostener y de llevar. Así es el pecado en nuestra vida. Así son los errores. Cada día, a medida que pasa el tiempo, es más pesada la carga, es más difícil soportar esto, hasta que nosotros decidimos confesar esto, nos abrimos y nos liberamos de aquello que hemos cometido, el error que hemos cometido. En 2 de Corintios, esta carta a la iglesia de Corintios, de Pablo, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, dice así, lo leemos juntos. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, ya nos arrepentimos, vamos entrando como miembros, vamos a ir a bautizarnos, ya vamos a entrar en esto de ser miembros uno con otro, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Un versículo para aquellos que conocen el Evangelio muy conocido, y aquí Pablo está dando unos principios básicos para todo cristiano, para todos aquellos que quieran vivir el gobierno de Dios en nuestra vida, el reino de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uno se convierte en una nueva criatura. A Jesús le preguntaron, vamos a hablar del bautismo, te anticipo algo, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo, diciendo, ¿cómo tengo que nacer? Hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo he de nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a introducir en el vientre de mi madre? No. Uno nace del agua y del Espíritu nuevamente. Es una nueva criatura espiritualmente, porque no había sido alimentado nuestro un espíritu, un bebé espiritual que tenemos en la congregación, hermanos que van aprendiendo, que ellos van a ver nuestro ejemplo, que tenemos que ser de testimonio, van comiendo la palabra de Dios de a poquito y se van nutriendo de la palabra de Dios para ir madurando. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, pero es algo importante es esto, que si yo no confieso, no hay cosas nuevas. Si yo no abro mi corazón y no abro mi boca, las cosas viejas no pasan. Aquí hay un principio de Dios para la sanidad interior de cada uno de nosotros. Si yo no confieso, si yo no me arrepiento, si yo no pido perdón por algo que cometí y lo sigo guardando, no hay cosa nueva. No se puede ir para adelante mirando para atrás. Es decir, vamos a tener heridas abiertas sangrando dentro del camino con una carga pesada de la cual no es necesario, porque si confesamos, Él nos limpia y nos libera. Entonces, te animo a vos, nos animamos mutuamente a que cada error que cometemos lo confesemos para que hayan cosas nuevas. Entonces las cosas viejas pasaron. ¿Sabes qué va a pasar? Y va a haber una cicatriz de algo que nos pasó, pero la herida no va a estar abierta, va a estar cerrada. Entonces sí hay cosas nuevas. Entonces sí podemos hablar del pasado sin conmovernos, sin llorar, sin entristecernos. Bueno, pero eso para más adelante cuando hablemos de sanidad interior. Aquí nosotros para arrepentirnos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y el paso siguiente es el bautismo. Bautizarnos. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un acto de fe, del cual yo voy a confesar y voy a hacer un acto de fe de lo que creo, de lo que en mi corazón, y lo confesé con mi boca. Me arrepiento y me bautizo. Me confieso y me voy a bautizar. El bautismo es un acto de fe, es un pacto que yo hago con Dios. El bautismo, te voy a decir lo que no es el bautismo. El bautismo no va a cambiar la persona. Si una persona sigue siendo maleducado y no se arrepiente de su forma de hablar, cuando salga del agua va a ser el mismo maleducado. Si él es un mentiroso y todavía no se dio cuenta que tiene que dejar de mentir y se bautiza, hay gente
hay una corriente que creen que el bautismo cambia a la persona. El bautismo es un paso, un acto de fe. Esa persona que se sumerge en el agua surge nueva, limpia, es un bebé espiritual, pero ahí empieza a caminar el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Es el comienzo, el principio de un gobierno de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo nos vamos a bautizar o quién va a bautizar? Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te comento esto porque hay diferentes doctrinas, diferentes criterios, algunos teológicos, acerca de lo que es el bautismo. El bautismo en la palabra es sumergir y es un simbolismo de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Pero es necesario pasar por el pacto del bautismo para seguir adelante caminando con Cristo Jesús para alcanzar la meta de la cual Cristo ha puesto en cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos va guiando hacia esa meta. Nosotros tenemos dos significados del bautismo, que uno es el externo, que es el agua cuando nos sumergimos, y el otro significado es el de la gracia invisible, de la misericordia de Dios que viene sobre nosotros. Y somos no solamente incorporados como miembros, sino que vamos a pasar a ser llenos del mismo Espíritu Santo. Después vamos a continuar con esto, leemos juntos el versículo que está en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, donde dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos vemos la próxima. Dios te siga bendiciendo.